Aquí tenemos digamos, una presentación, unas generalidades de la implementación de IPv6 desarrolladas pues, con nuestro director y con mi persona, dedicadas a nuestra experiencia que tenemos hasta el momento sobre la implementación de IPv6. Esto nos queremos meter un poquito a la parte técnica para que ustedes tengan en cuenta en sus implementaciones. No obstante, pues reitero, es muy importante el entrenamiento y si se puede la certificación internacional con el IPv6 Forum para los temas de IPv6 en las diferentes ramas. Los invitamos a que ingresen a la academia ipv6.net para que vean de, el plan que tenemos para ustedes. Hay también promociones, descuentos, etcétera. Nuestra agenda, entonces estábamos viendo los hitos de implementación IPv6, los RFCs de implementación IPv6, los más importantes, hay más, ya hablaremos de eso, preparación y evaluación, la planeación de la transición, el proceso de implementación como tal, un ejemplo, el ideal, algunos ejemplitos de implementaciones, diferentes implementaciones IPv6, y bueno, por último, nuestros productos y servicios. Entonces, los lineamientos, los reitero, son muy importantes. El primero, ¿qué se debe tener en cuenta? Que se pueda implementar IPv6 no quiere decir que se deban. Se deben tener argumentos, un análisis, digamos, eh, ver, por ejemplo, temas de criticidad que permitan definir si se puede pasar IPv6 o no el sistema de información. Por otro lado, pues entonces estamos hablando de seleccionar una mejor práctica de implementación. El ingeniero Rafael nos estaba mencionando un poco de este tema. Existen varios, nosotros nos enfocamos en lo que es el MINTIC, LACNIC, obviamente las RFCs de la IETF y pues por supuesto el IPv6 Forum internacional. Tener en cuenta el PETI o nuestro PETI IPv6 es muy completo, es digamos mucho más que lo que nos pide MINTIC, vamos mucho más a fondo. Y pues por supuesto que el ISP, como nos lo comentaba el ingeniero Andrés, pues que soporte IPv6 nativo. Integrarlo con temas, con otros mecanismos de transición como traducciones o túneles, pues puede causar problemas. Entre ellos, pues latencia, jitter. Estábamos mencionando muy fuertemente nuestra participación del LACNIC, sobre todo en LACNIC 34. Hemos sido ganadores del reto IPv6 del LACNIC. Este año obtuvimos el segundo lugar junto con una entidad del sector presidencia y llevamos muchísimos procesos, más de 30 procesos de solicitud de IPv6 y ACN frente al LACNIC. Hasta el momento no nos han devuelto ninguno. RFCs de implementación. Entonces, existen más de 777 RFCs que hablan de IPv6, de las cuales 420 están vigentes. Existen 71 que fueron obsoletas, 208 que actualizan otras RFCs y 68 que ponen obsoletas otras RFCs. Es importante tener en cuenta que no solo estamos hablando de la RFC 882.00, que es la que define el protocolo IPv6, sino estamos hablando de 420. ¿Qué quiere decir esto? Que IPv6 no solamente es la configuración de un direccionamiento de 32 bits a 128, no, lleva muchísimas más cosas que hay que tener en cuenta. También queremos hacer referencia a estos dos RFCs para que el sector bancario pues tenga en cuenta. Una es Calypso, que es un tema de codificación de paquetes sensibles en IPv6, y pues por supuesto la 4057 que es actualizada, digamos que esta es la primera que se dio, sobre escenarios empresariales en IPv6. Bueno, importante también la 7381, que es una guía de despliegue empresarial en IPv6. Esta RFC viene por allá desde febrero del 2012 y la última actualización es en el 2015. También es importante entender los mecanismos de transición, entonces existe la 4213, en la cual pues explica básicamente los otros mecanismos de transición que se podrían utilizar tanto en hosts como routers. Y si se dan cuenta, la última actualización fue en el 2018. Pero también es importante la arquitectura IPv6, saber yo cómo voy a desplegar el IPv6 dentro de mi entidad
con la RFC 4291, que ya viene actualizada por otras RFCs. Sin embargo, pues, digamos, hay que tenerla en cuenta porque es la primera y especifica muy bien el despliegue IPv6, lo que estaban hablando, el prefijo 48, el 56, el 64, etcétera. Y la última actualización viene a ser este año, en febrero de este año, para que la tengan muy en cuenta, la lean, entiéndanla. Preparación y evaluación. Se habla muchísimo sobre un diagnóstico de la situación actual frente a IPv6, o lo que pues también se conoce como IPv6 Readiness Assessment. Para nosotros como IPv6 Technology Consulting, nosotros tenemos varios modelos de diagnóstico IPv6. Uno de ellos es los equipos de conectividad, verificar que si soportan, no solo con que diga que soporta el fabricante, quiere decir que el soporte es completo. Se debe analizar diferentes RFCs, unas que son mínimas para cada tipo de equipo, host, router, switches, etc. También analizar las que son opcionales y las que realmente va a utilizar la entidad. El diagnóstico de la topología de red, pues tenemos que entender si la topología realmente está apta para soportar el protocolo IPv6 o si se requiere hacer cambios de topología. El diagnóstico IPv6 de los sistemas de información los dividimos en tres grandes grupos. El primero es de operaciones, ver si la operación con IPv6 está bien, digamos, no presenta ningún problema. Es una, digamos, tenemos que validar si en la red dual stack debería o IPv6 está funcionando como debería o no. El testing de desarrollos es verificar ya internamente el desarrollo, el código fuente, si no tiene direcciones quemadas, si tiene buenas prácticas en IPv6 en general. Y por último, pues el testing de plataformas, si el sistema operativo, si el middleware, si la plataforma base como Apache, Tomcat, etcétera, el Java soporte IPv6, lo analizamos. Y otra línea que tenemos también muy importante es la homologación de equipos IPv6 Ready, del IPv6 Core. ¿Cuáles son los resultados que se esperan de esta preparación y evaluación? Primero, tener pues un inventario de activos hardware y software muy definido, el completo de toda la entidad. La topología para implementar el protocolo IPv6, como les comentaba, si necesitamos cambios o no, si está lista para aplicar un IPv6 y tener una red dual stack, que no nos presente problemas. El soporte real de IPv6 frente a cada activo hardware y software, como les comentaba, la RFC 82200 pues, no es la única, tiene que soportar mucho más de acuerdo al tipo de equipo, hardware o también el software. Eh, el manejo de excepciones del soporte del protocolo IPv6, es decir, bueno, con lo que no soporta, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es el plan que se tiene? De una manera rápida, la prioridad de criticidad bajo la necesidad de la implementación del protocolo IPv6. Esto es muy importante porque a pesar de que todo soporte IPv6 tenemos que también validar la prioridad, la criticidad y ver la viabilidad de implementar el protocolo IPv6. Esto es muy importante porque hemos visto que hay personas que dicen, no, yo tengo mi Windows 10 y soporta IPv6 completamente, pero realmente, ¿cuál es el uso que se le va a dar sobre IPv6? Es importante evaluarlo por lo que, como nos lo ha comentado, pues, Rafael, reiterativamente, es que ese soporte 100% no es posible. Si usted tiene, por ejemplo, un equipo para allá, Windows 2003, Windows XP, que ya no tienen soporte de fábrica y que el soporte IPv6 es muy poco, eso también influye en dar un soporte IPv6 o un grado de compatibilidad IPv6 general. Por lo tanto, pues llegar a un 100%, pues lo creemos que es muy poco probable. También para el sector bancario, es importante analizar el riesgo y la criticidad frente al core bancario para el soporte o frente al soporte IPv6. Y esto con sus integraciones. Es muy importante analizarlo, es muy importante tenerlo muy claro, porque, digamos, un correo puede utilizarse en IPv4. Una página web puede estar en IPv4 y se puede adaptar rápidamente en IPv6, pero cuando estamos hablando de transacciones o transaccionalidad a gran escala, una red dual stack puede presentar problemas. Por lo tanto, hacer un análisis es muy importante. Y por otro lado, tenemos el análisis de viabilidad de codificación diferenciada de paquetes sensibles. Esto quiere decir que podemos poner, digamos, temas de seguridad como IPsec sobre IPv6, pero diferenciada, no todos los paquetes, sino los paquetes que realmente requieren o son muy sensibles.
Para la planeación de la transición, pues digamos ya se ha hablado mucho, esto es digamos es como el overview de lo que se necesita tener claro frente a la planeación de la transición. Del resultado del diagnóstico, entonces debemos definir el plan de direccionamiento, qué prefijo vamos a solicitar o qué prefijo vamos a concesionar para con IPv6, y es la distribución interna que vamos a tener, cuánto le vamos a dar a la VLAN, cuánto le vamos a dar a la sede, cuánto le vamos a dar al área de finanzas, de contabilidad, etcétera. El cronograma y orden de implementación es muy importante, definiendo los tiempos, el personal, la contingencia, y el orden de los activos, hardware, software, que voy a implementar primero, que voy a implementar segundo, que voy a dejar de último. La configuración IPv6, tener claro la guía de configuración, necesito o no los proveedores cuando vaya a hacer la implementación, los servicios que van a quedar en IPv6 y el modelo de implementación, que esto va muy de la mano del caso de negocio de cada entidad. Y por último, pues la planeación IPv6 solo. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos la implementación de lo que tenemos, pero realmente tenemos que pensar a futuro cómo hacer el cambio de vista frente a mi red, pensando en IPv6, que es el futuro. Esto aplica tanto para sectores como la banca, gas, como salud, porque todo se está tornando hacia IPv6 y Internet de las Cosas, etc. Proceso de implementación. En esta parte queremos explicarles un enfoque, digamos, que es el enfoque ideal, que es también conocido como outside in approach o el enfoque desde afuera hacia adentro, en donde vemos la implementación desde el ISP hacia adentro, cómo debería ir. Entonces, primero, el ISP. Yo al ISP tengo que decirle, anúncieme el prefijo, por favor, por PGP, para que pueda acceder hacia Internet. Enrúteme hasta mi WAN y aprovisioneme a IPv6 hasta la última milla hacia mi CPE. Eso es muy importante porque desde ahí es donde yo voy a partir. Una vez que él ya tenga todos estos tres puntos listos, ya puedo empezar a probar IPv6 desde afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué seguiría? La parte de seguridad, en donde yo miro las políticas de seguridad, las de IPv4, cómo las tengo que definir en IPv6, los segmentos en IPv6 que voy a definir en mis zonas seguras o no seguras, los permisos de navegación y los filtros de paquetes en IPv6. Por otro lado, tengo que ver ya el enrutamiento interno, las configuraciones de las LAN y las VLANs, el tema de switching, a veces hay que meter temas de switching si es necesario, los servicios de red que tengo que configurar en IPv6 y por supuesto Slack o DHCP, definido pues ya en el plan que vimos anteriormente. Después de esto entonces entramos ya a configurar los servicios. La configuración entonces de los servicios en IPv6 nativo, si por allá, digamos, se definió en el plan de transición que debo incluir un tema de traducción de direcciones, pues se incluye. Temas de túneles, si tengo que hacerlo, pues lo incluimos en esta parte. Implementar el tema de IPv6 en los sistemas operativos, en las plataformas de desarrollo, middlewares, en los motores de bases de datos. Todo esto previamente verificado con un piloto que realmente tengamos la claridad de que va a funcionar en una red dual stack y pensada también a futuro con solo IPv6. Temas de correo, directorio activo, web, LRP que tengo, que es muy importante, ver el soporte, bueno, eso es muy importante tenerlo claro. Y pues la telefonía. Por último, también ve el tema de las transacciones ATM. Si una vez que está definido que el core bancario, todo el switcheo bancario, todo el tema de transaccionalidad lo tengo claro, que soporte IPv6 y tengo claro cómo lo voy a implementar IPv6, empezamos a implementar. Y por último, pues los usuarios. Entonces, digamos, la mejor práctica se tiene es que los primeros usuarios que se les debe definir IPv6 son los usuarios del área TI, cosa que si vemos que hay algún inconveniente, pues ellos son los principales que nos pueden definir cuál es el inconveniente o qué inconveniente están dando para la persona que está frente a la configuración y adopción del protocolo, pues pueda tomar acciones. La habilitación de IPv6 a las dependencias. Entonces, una vez que vemos que está bien configurado, está funcionando bien, empezamos ya a desplegarlo en toda la entidad. Démosle a lo último los usuarios VIP, IPv6, que sean los últimos que vean el protocolo, por lo que ya a este punto pudimos hacer muchos cambios y pues podemos ver que está funcionando muy bien. Y por último, el público o los usuarios externos.
Siempre esto de la mano de afinamiento, siempre habrá algo que afinar, algo que mejorar, y es un proceso pues continuo. Aquí tenemos unos ejemplos. Este es el ejemplo de IPv6 nativo, este es el ejemplo, digamos, el principal o el ideal que se tiene, en donde el ISP pues soporta por completo el protocolo IPv6 desde su core hasta sus bordes, en donde podemos tener que el ISP, vamos a poner acá el apuntador, el ISP pues configura un segmento, ya sea un punto a punto, un barra 64, desde su router hasta el equipo de borde que tenga la entidad y con tanto su configuración IPv4 y también con su direccionamiento IPv6. ¿Listo? De aquí entonces pues yo parto del firewall, hago la distribución, si tengo mi switch core pues implemento IPv6 en cada una de las VLANs y empiezo a desplegar los servicios, tanto los equipos o los portales que tenga en mi entidad, mi data center, como el servicio de internet hacia los usuarios finales. Entonces, un usuario final, desde Internet, IPv6 solo, podrá acceder a mi red interna. Y bueno, pues también tener en cuenta pues el tema de los DNS públicos, en donde pues también tengo que yo decirle al DSP, venga, eh, publíqueme mi registro 4A con el nombre de mis servicios para que pues mis usuarios puedan acceder a él. Este es otro ejemplo, túnel última milla con el ISP. Hemos visto muchos casos en donde los ISPs en los sitios retirados de Colombia pues no soportan el protocolo, por lo que el túnel 604, 624, etcétera, son una opción de implementación. Obviamente pues tiene sus limitantes, obviamente pues el tema de latencia se va a aumentar, pero pues digamos no afectaría servicios como web. Streaming sí serían importantes pues no tenerlos en cuenta en los temas de tunelización. Entonces lo que tiene es que el ISP lo que hace es que internamente en su core va a crear un punto en donde se van a encapsular los paquetes IPv6 en IPv4 para que en nuestra sede por allá, donde no se tenga el protocolo IPv6 soportado, pues podamos acceder. Y él puede venir hasta el borde, normalmente pues es el switch, o también lo podemos hacer, perdón, el firewall, o también lo podemos hacer desde el switch core, donde sea, digamos, la otra salida del túnel. Por lo tanto, de ahí hacia mi LAN o hacia mis servicios internos, pues yo puedo tener ya la dualidad del protocolo. Otro ejemplo también muy importante es el túnel broker. Entonces, si mi ISP no soporta el protocolo IPv6 eh, en la entidad o en la sede que yo tengo conectado con él, pues yo puedo utilizar la tunelización externa. Entonces, nosotros proponemos el túnel con nosotros, en donde ese túnel se hace por medio de túnel 6-in-4. Somos broker IPv6 Technology, en donde ese túnel tiene una punta, es desde nuestro data center, y la segunda punta, la salida del túnel, es desde el firewall o desde el equipo de borde que tenga la sede o la entidad. Y ahí internamente, pues los servicios pueden estar en dual stack. Es importante tener en cuenta que para temas de banking o temas muy sensibles, pues se hace temas de IPsec, de seguridad de los paquetes sobre IPv6. Este es otro ejemplo que también pues, hemos implementado, es con MPLS. Esta es una entidad que se hizo a nivel nacional, incluyendo sedes remotas como por ejemplo Puerto Leguízamo, eh, Malambo, etcétera, en donde pues imagínense el protocolo IPv6 se pudo implementar hasta allá, inclusive habían temas de canales aéreos, canales inalámbricos, temas de antenas, los cuales pues se tuvo que hacer diferentes mecanismos de transición para que toda la entidad pudiera soportar el protocolo IPv6. Esto nos llevó a que la entidad llegara a un 89 o un 92% de implementación, pero como un grado de compatibilidad total. Sin embargo, en la conectividad se llegó a un 100%. En este ejemplo, las sedes alternas que tenía la entidad tenían que llegar a la sede principal para tener la salida de internet pues centralizada.
¿Listo? Es importante que aquí tener en cuenta cada uno de los routers de borde se le hizo temas de IPsec. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tráfico que estaba eh, llegando o yendo a la WAN MPLS estaba encriptada con IPsec. Por lo tanto, no era posible pues, ver o obtener información de estos paquetes. Únicamente dentro de la entidad era posible pues, tener ya los paquetes sin seguridad. Y pues la seguridad externa o la seguridad de borde pues se hacía pues por medio de sus firewall. Este es otro ejemplo con balanceadores de carga. También pues suponemos que el ISP pues ya soporta el protocolo y nos lo está llevando hasta nuestro equipo de borde. Sin embargo, nuestros servicios no soportan IPv6. Entonces yo puedo implementar un balanceador de carga de capa 3 y hacer el mapeo de las direcciones IPv4 hacia las direcciones IPv6. Puede ser utilizando NAT64, NS64 o simplemente NAT o otro tema, otro tipo de traducción. Con esto, pues mis usuarios, tanto mis usuarios internos como externos, sean solo IPv4 o solo IPv6, pues pueden acceder a los servicios. Este tipo de modelos de balanceadores de carga es muy usado, es muy comúnmente usado en los proveedores de cloud computing, como por ejemplo Google, Azure, Oracle Cloud, por lo que pues internamente no soportan IPv6, pero pues sí pueden llegar a un borde en donde pueden tener la dualidad de los protocolos. Este es otro ejemplo, es un servicio que estamos lanzando con IoT, nuestra propia nube, en donde tenemos servicios de MQTT, broker, análisis de datos y pues un dashboard donde nos presente pues la información que se recolecta en cada uno de los sensores, ya sea IPv6 o IPv4, sensores de humedad, temperatura, sensibilidad, etcétera. Para temas, por ejemplo, del agro, estamos trabajando. La información se colecta, se analiza, se da un análisis a priori y posteriori de la información y se dan un resultado para que la persona o el administrador de la red IoT pues pueda tomar decisiones rápidamente y las mejores decisiones claramente están. Nuestros productos y servicios pues son muy variados, como ya se ha mostrado anteriormente pues nuestros combos, nuestros paquetes de servicios. Aquí estamos definiendo qué es básico, medio, avanzado y premium en cada uno de ellos. ¿Cuáles son nuestros productos y servicios? Tenemos unas bolsas de horas de ingenieros expertos en IPv6, multimarca. Tenemos NOC y SOC, monitoreo de red, monitoreo de seguridad, helpdesk, temas de colocation para los que están interesados, de hosting. Tenemos un centro de testeo, de los cuales los servicios los mencioné anteriormente. El diagnóstico IPv6, utilizando pues toda la implementación del PETI IPv6 en diferentes pues modelos, básico, mediano, avanzado y el premium. También pues temas de carrier y de conectividad con IPv6, temas de IoT Broker, IPv6 Broker y las capacitaciones. Aquí tenemos un conglomerado de nuestros partners, nuestras certificaciones y nuestras experiencias, son muchos más. Aquí quisimos poner pues las más importantes, como por ejemplo MediaCommerce, nuestro partner principal. También tenemos Cisco, Fortinet, Microsoft, experiencias en temas como COBIS, que es un core bancario, Teradata, Big Data, minería de datos con SaaS, todo lo que influye a Oracle, como su nube, sus middleware, sus temas de desarrollo, las nubes, Azure, AWS, Google Cloud, implementadas en IPv6, y los firewall, temas de wireless con Ruckus, firewall Palo Alto, Sophos, entre muchísimos más. Y bueno, eso era lo que les queríamos comentar.